Calidad Ganadera es una presentación de Rieder para su marca Renault. Nutroeste Paraguay, más de 10 años al servicio de la nutrición animal en el país. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Calidad Ganadera. Hoy traemos una nueva propuesta para todos ustedes. Queremos compartir con ustedes lo vivido en el evento de la Fundación Ideagro, ya que realizaron un importante evento enfocado justamente con la innovación agropecuaria. Uno de los ejes principales de este importante evento fue el modelo de una ganadería sostenible. Hoy queremos compartir parte de lo vivido a continuación. Un encuentro con enfoque en la innovación agropecuaria en el Chaco Central fue organizado por la Fundación Ideagro, la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible y el proyecto Alianza para el Desarrollo Sostenible. Tuvo como eje principal el modelo de una ganadería sostenible a través de la transferencia tecnológica y capacitación para fomentar el desarrollo sostenible de la producción pecuaria de la región chaqueña y el Paraguay. La jornada se desarrolló en 2 días de trabajo en el predio de la Expo Pioneros e incluyó salida de campo, charlas técnicas con disertantes de renombre nacional e internacional y dinámicas ganaderas sobre instalación de cercas eléctricas y ganadería de precisión. Uno de los temas abordados durante el encuentro fue la búsqueda de una solución para mitigar el conflicto entre el ganado y los grandes felinos. La exposición estuvo a cargo de Laura Villalba, coordinadora del Programa de Conservación de Especies, bióloga con amplia experiencia científica y monitora de la biodiversidad. Cuando hablamos de conservar biodiversidad, nos dimos cuenta que los verdaderos drivers, los verdaderos tomadores de decisiones, eran los dueños de las tierras que tenían que producir. Las áreas protegidas cumplen una función muy importante, pero nuestro Chaco está más del 70, o si no es más, en manos de productores y ahí se convive con la fauna. Las áreas que son importantes para la producción ganadera, para la producción productiva, son las mismas áreas que son los mismos espacios ocupados por la fauna silvestre. En realidad, nosotros estamos muy orgullosos siempre decimos que somos los mejores productores de carne. Cuando estamos en Chile, en Argentina, a mí me gusta mucho decir que Paraguay produce una de las mejores carnes que es conocida y estamos muy orgullosos de eso. Sabemos que tenemos que producir, sabemos que es muy importante y sabemos que tenemos los recursos para ello. Pero esos mismos sitios que son importantes para la producción son también los mismos espacios que son ocupados por la fauna silvestre. Y eso es así, aunque a mucha gente no le guste, nos guste o no nos guste, ambas cosas conviven en un solo espacio. Y eso implica los conflictos que se han dado a lo largo de todo este tiempo. Desde la primera vez que el primer hombre hizo un esfuerzo para una producción, tuvo que modificar algún espacio para poder producir. Y eso son los mismos lugares de la fauna y esos conflictos se han dado en el tiempo, en todos los sitios, no solamente acá en el Chaco paraguayo. Y estos conflictos, por supuesto, implican una pérdida económica para los ganaderos y, por ende, un impacto también negativo en las poblaciones de fauna silvestre. Entonces, lo que anteriormente estaba visto como divorciado, el sector productivo y el sector conservacionista, siempre han actuado básicamente como por separado. Y entonces un sector satanizaba al otro y el otro satanizaba al otro. Y si lo ponemos en una balanza, posiblemente los fundamentos que den el sector ambientalista, conservacionista, los fundamentos pueden ser válidos y hasta pueden balancear de repente esa balanza.
Pero el sector productivo, con más razón. Los alimentos no es que nacen en un supermercado, se tienen que producir. Entonces, los fundamentos de ambos lados, de ambos sectores, son realmente válidos. Y a lo largo del tiempo, ahora en este mundo tan globalizado que tenemos internet y tenemos muchísima información, nos damos cuenta que cada parte de este planeta cumple una cierta función: el suelo, el aire, los animales, todo. Y si yo quiero producir, no puedo estar tan desconectado de los recursos ecosistémicos que permiten eso. Entonces, por eso es que la innovación para buenas prácticas, mejores prácticas ganaderas, uno no lo hace porque alguien lo convenció, porque es romántico o porque dice yo quiero cuidar el pajarito, quiero cuidar el medio ambiente. En realidad las buenas prácticas van enfocándose a eso porque es necesario. Porque si no, llega un momento y tenemos un suelo sin nutrientes. Y nosotros los ambientalistas podemos pasarnos todo el día hablando de cuál es la función de cada una de esas especies. Podemos decir, el tapir es el arquitecto del monte. El tapir con su pisada remueve el suelo, que hace que cuando caiga un poco de agua, el suelo pueda realmente aprovechar esa agua. O los pecaríes que mueven, que llevan semillas, que transportan semillas. Podemos hablar todo el día. Y el sector productivo me puede hablar todo el día de todo lo que se necesita para producir. Y que realmente a veces empezar a aceptar que tengo un problema me hace pensar en soluciones muy fáciles. Una bala. Entonces, si yo soy un productor y tengo 10 vacas y hay un felino que está creándome un cierto problema, por supuesto, estábamos hablando hace rato de las empresas, y me quedó muy claro que las empresas, sí, el objetivo es producir riqueza, es fortalecer el desarrollo económico y hay que ir para adelante. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se logra un equilibrio entre la producción y la conservación? A mí me tocó trabajar muy de cerca en las colonias menonitas. Trabajé por 8 años en Loma Plata, en una fundación que se llama Fundación Desde el Chaco. Y ahora con la WCC también trabajamos en Neuland. Y me ha tocado mucho trabajar con los productores del Chaco Central por sobre todo. Y a lo largo del tiempo nos íbamos dando cuenta que hay una proliferación inmensa, por ejemplo, de herbívoros. Hay productores que me dicen cada vez tenemos más pecaríes y es un problema porque realmente no se puede sembrar nada. Tenemos demasiado venado, tenemos demasiado... Y sí, posiblemente ocurre que los grandes predadores tienen esa función de mantener el equilibrio. Y estos predadores como que se fueron más hacia la zona, hacia el norte, donde hay parques, donde hay muchos remanentes boscosos, y entonces prolifera muchísimo los otros grupos de animales, en este caso los herbívoros. Y entonces acá en el Chaco Central tenemos muchísimos problemas de ese tipo de conflictos. Incluso con las rapaces, con las víboras, tenemos mucho problema dentro de los sectores productivos. Y en el norte, donde hay mucho remanente boscoso, están los grandes felinos. Pero los grandes felinos atacan al ganado y en consecuencia son perseguidos. Y entonces, al final, para mantener ese equilibrio realmente es muy difícil. Porque por un lado... Y muchas veces por ética mismo, muchos de los productores dicen, yo no quiero matar. Aparte que está penado por ley, o sea que también está prohibido, pero por supuesto uno toma las decisiones en su campo. Yo no quiero matar a los felinos, pero es un problema. Y cuando mato a todos los felinos, posiblemente me proliferen los herbívoros. Y si proliferan los herbívoros, no voy a poder tener mi siembra como yo quiero. Entonces, ¿pero cómo hacemos? ¿Cómo se logra un equilibrio entre la producción y la conservación? ¿Hablábamos de innovación? Sí, también en este tema es innovando. Porque no accionar significaría
una pérdida también para los productores. Nosotros hicimos al principio de nuestro trabajo, trabajábamos con 6 propiedades y lo primero que hicimos fue ver todo el listado o todo su historial de pérdidas a lo largo de los años. Y en esas pérdidas nos dábamos cuenta que había productores que perdían más de 150 cabezas al año a causa, en su registro de mortandad aparecía que era a causa de yaguareteo de felinos, pumas, leones. Entonces nos dábamos cuenta, si uno multiplica eso por cuánto vale cada cabeza, la pérdida era abismal, era muy grande. Y después nos dimos cuenta también, nos dábamos cuenta que su registro de mortandad mostraba que esas mortandades aumentaban en ciertas épocas del año. Y eso coincidía con las épocas de ternerada. Y nosotros decíamos, bueno, nosotros como biólogos podemos saber, porque podemos entender, porque si uno es un carnívoro que está en su hábitat y de pronto en ciertas épocas hay olor a placenta por todas partes y hay terneritos, por supuesto que va a estar tentado. Y muchas veces eso va acompañado por la disminución de sus presas naturales también. Sus presas naturales, que son los venados, los pecaríes, que por mucho tiempo fueron también muy perseguidos por la caza deportiva, de subsistencia. Entonces, por supuesto, esos factores como que iban en contra y teníamos un nivel de mortandad altísimo. Entonces, propusimos de buscar alternativas no letales y lograr en algún momento una cierta coexistencia. ¿De qué se trataba eso? Sabíamos que en otros países se desarrollaban un montón de estrategias para bajar esos conflictos, para disminuir esos conflictos. Algunas estrategias eran de educación, de concienciación, en donde decían, no, paren la cacería, dejen que los felinos tengan de qué alimentarse y dejen que las presas potenciales puedan también ser equilibrados, van a tener el carnívoro que le va a comer al herbívoro, el herbívoro que va a comer las malezas, o sea, todo está en equilibrio. ¿Eso es educación? Sí, pero necesitamos algo más. Y luego están las técnicas. Nosotros tenemos unas herramientas con las que esperamos y creemos que podemos alcanzar esos objetivos. Hay un programa integral para la disminución de esos conflictos. Y ese programa tiene diversas técnicas antidepredatorias testeadas y comprobadas. ¿Por qué testeadas y comprobadas? Mucha gente nos ha dicho, bueno, pero si vos me decís que funciona un cencerro que hace ruido, que si se le pone a una cierta cantidad de madres con ternero en pie, y eso espantaría a cualquier felino que se acerca, ¿por qué tanto tiempo de trabajo, de testeos? Nosotros estamos trabajando hace 11 años y seguimos buscando esa alternativa y seguimos testeando. ¿Por qué? Porque para ser sincero, los productores generalmente no tienen tiempo que perder. Entonces, ¿qué pasa si yo le propongo a un ganadero o a un productor, para disminuir sus conflictos, le propongo una cierta técnica? Vamos a colocar luces que se van a prender solos. Pero, y esa técnica, por no poner la cantidad suficiente de luces o por no poner en los sitios adecuados o por no poner la cantidad suficiente de cencerros a un lote de ganado, los resultados son negativos. Igual tiene la misma cantidad de ataques, tiene el mismo nivel de conflicto. Yo me habré perdido la oportunidad porque el productor va a perder su tiempo una sola vez y va a gastar sus fondos una sola vez. Si no resulta, no resulta, punto. Y eso es así. Entonces, lo que nosotros hicimos a lo largo de todo este tiempo fue testear. El simple hecho de proponer el uso de cencerros. Las preguntas de los veterinarios era, ¿pero no van a dejar de comer mis vacas por el estrés, por el ruido, por el tintineo?
¿Cuánta cantidad va a ser suficiente? ¿Se le pone a los terneros o se le pone a las vacas adultas? ¿Cuánto va a funcionar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? Nosotros empezamos a probar entonces. Primero pusimos en ternero, pusimos en vacas grandes, nos dábamos cuenta que los terneros se hacían demasiado daño, se cortaban, no se quedaban quietos, entonces a los terneros no, hay que ponerle a las vacas adultas. ¿A cuánto? Probamos proporciones del 10%, en un lote de 200 poníamos tanto, en un lote de 200 poníamos mucho más, poníamos 15% de cencerros y medíamos a través del tiempo. Tratábamos de medir el nivel de estrés, si bajaban su alimentación, si seguía subiendo la misma cantidad de kilo por día que se esperaba, o si de verdad dejaban de comer por estresadas. Entonces, toda esa cantidad de testeos lo que nos da es que podemos pararnos frente a un productor y decirle con exactitud, de acuerdo a las condiciones que tiene en su propiedad, de acuerdo a la cantidad de potreros, de cabezas de ganado, de épocas de preñación, de épocas de terneradas, decirle exactamente cuándo va a funcionar y cuándo no le va a funcionar una cierta técnica. Y además de eso, a través del tiempo hemos aprendido que las técnicas antidepredatorias pueden funcionar en una cierta época y luego ya produce acostumbramiento. Es decir, si funciona por 3 meses que un lote de vaca tengan como 20 cencerros y evita que los felinos se acerquen por el ruido, más o menos a los 3 meses causa un acostumbramiento y es al revés. Posiblemente el felino diga, ahí viene mi comida cuando escucha el tintineo. Entonces, todas las técnicas empezaron a demostrarnos que tiene una cierta época de duración hasta causar algún acostumbramiento, inclusive con los cercos eléctricos. Los cercos eléctricos funcionan por mucho tiempo y luego de los 3-4 meses aprenden a saltar o a dar toda una vuelta para poder entrar. Eso nos llevó a perfeccionar un poco más lo que proponíamos. Y lo que le proponemos a un productor en este momento, después de más de 10 años de trabajo, es, según tu registro de mortandad, si a lo largo de los últimos 5 o 3 años tus niveles de predación suben prácticamente el 70% cuando es la época de ternera, que suele ser 3 meses, ¿sí? Entonces vamos a colocar las técnicas en ese momento y luego vamos a sacarlo de ese tiempo, luego de los 3 meses. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No voy a hacer desaparecer el problema, pero posiblemente voy a disminuir la mortandad en esas épocas más vulnerables, que sería como el 70%, y si yo logro disminuir tu pérdida en 70%, entonces estamos más acorde como para hablar de una cierta coexistencia, y que el propietario esté dispuesto no solamente quizás a invertir un poco en las técnicas, que le va a ayudar año a año a disminuir sus mortandades, sino también posiblemente esté dispuesto a ese 25% de pérdida que va a tener en el año. Y posiblemente podamos alcanzar una cierta coexistencia. La Fundación es una institución dedicada a la investigación y el desarrollo agropecuario que reúne todos los esfuerzos, recursos, capacidades tecnológicas y experiencias de más de 90 años de sus cooperativas fundadoras, Jortizer, Fernheim y Neulam. La Alianza para el Desarrollo Sostenible tiene como principal objetivo impulsar un modelo productivo sostenible que haga posible el desarrollo económico utilizando racionalmente los recursos naturales. La bióloga Laura Villalba remarcó que la ganadería es el modelo productivo más amigable con el medio ambiente, aportando un factor determinante como es el agua para la subsistencia de los animales, sobre todo en época de sequía. Nosotros tenemos registro de biodiversidad de más de 10 años, tenemos un mapa de actores claves
Y dentro de nuestros actores claves, que sabemos que forman parte de la solución porque son los que pueden tomar las decisiones, están los productores y por sobre todo los productores ganaderos, los productores de carne, porque también aprendimos en todo este tiempo que de todos los tipos de producción, la ganadera al final es la más amigable con la fauna silvestre. Y lo es porque yo no sé cómo ha de ser en otros sitios realmente como lo conozco aquí en el Chaco, pero en ciertas épocas del año no tenemos agua, no hay agua ni en los parques ni en ningún lado. ¿Dónde hay agua para los animales? En las zonas productivas. Porque hay tajamares, porque hay cortinas, rompevientos que sirven como conectores, hay remanentes boscosos. Y al final, entonces estamos hablando de que entre todas las actividades productivas, la ganadería posiblemente es la más capaz de tener una coexistencia real con la biodiversidad. Entonces, el objetivo nuestro fue probar, evaluar, diseñar, probar, evaluar diversos métodos de mitigación de conflictos que existen entre la fauna silvestre y el ganado en las zonas productivas del Chaco. Y el impacto no es solamente muy conservacionista, por sobre todo el impacto también impacta positivamente en la economía productiva de la zona. ¿Por qué? Porque van a dejar de tener tantas pérdidas. Y la replicación, creemos que solamente se va a ir dando por éxito demostrable. Es decir, solamente si yo demuestro que a mí me funcionó, posiblemente mi vecino vea y diga, realmente tu mortandad disminuyó en este año, muchísimo. Y la pérdida es muchísimo. Y nosotros podemos demostrar también la relación costo-beneficio. Cuánto me salió y cuánto me estoy ahorrando. Cuánta pérdida estoy evitando. Estas son una de las técnicas que fuimos probando. Yo no voy a empezar a hablar de cada una de ellas, pero sí mostrarles así gráficamente. Por ejemplo, esta que ven acá son luces LED que tienen un pequeño panel solar arriba y que se prende solo por las noches. Uno no tiene que ir a prenderlo todas las noches, sino que se prenden solo y emiten unas luces de esta manera en horizontal y que realmente ayudan muchísimo para que los felinos no se acerquen a ese potrero en particular. Entonces, generalmente se pone 2 luces por potreros en cada vértice, generalmente mirando un poco hacia donde están los remanentes boscosos, y realmente nos ha dado muchísimos resultados muy, muy favorables. Los potreros donde colocamos prácticamente no hemos tenido mortandad. Se tiene siempre una cierta cantidad, pero baja al 80-90%. Los encerros, también está el tema de la introducción de burros que estamos probando ahora con los lotes, que también está funcionando en la perfección. Fuimos innovando un poco, realmente fuimos innovando, pero porque era necesario. Eso que ustedes ven allá eran anteriormente las luces LED que usábamos. Entonces, ¿qué requería esto? Requería un panel solar más grande, requería un acumulador de energía, y estos focos tenían que ser colocados a través de unos cables. Y teníamos un montón de problemas cuando teníamos este trabajo. Nos solucionó mucho porque este sistema se puede mover con el lote en la medida que vayan rotando, porque no es muy cargoso y realmente funcionó por mucho tiempo. Pero ocurre que no podíamos poner muy bajo porque las vacas mordían todos los cables que encontraban. Entonces, quisimos ir perfeccionando un poco eso, como para poder mostrar, y este sistema es el que más nos está funcionando ahora, porque esto con más razón se puede mover con los lotes, los retireros y los peones no tienen que ir a prender, no tienen que hacer nada, no cuesta llevar, se pone por una vara así y se va moviendo con el lote. Entonces, la planificación, de repente también hubo propiedades donde no tuvimos que meter ningún tipo de técnicas, sino que por sobre todo era una propiedad hacia el Parque de Defensores, una propiedad que tenía una mortandad demasiado alta de terneros. Y ocurre que todos los potreros estaban muy pegados a remanentes boscosos muy, muy amplios. Y lo único que nosotros tuvimos que cambiar y proponer
fue que traigan los animales más grandes hacia la zona de las reservas y llevar a otros lugares a los terneros, a la ternerada, año a año. Y eso fue bajando. Entonces la disposición espacial también ayudó muchísimo. En otros sitios proponemos, por ejemplo, que puedan hacer también aguadas dentro del monte. De esa manera los bichos no salen tanto en la zona y no conviven tanto con el ganado. La disminución de la cacería. Todas estas técnicas que fuimos probando realmente, y lo seguimos haciendo, porque actualmente estamos probando qué cantidad de burros funcionan más con los lotes. Definitivamente todos los burros que uno meta con un lote, enseguida como que se equilibra y está en sintonía. No hay ningún problema de que ellos puedan mezclarse con las vacas. El tema es, ¿cuántos burros realmente me va a causar un resultado más factible? ¿Con cuántos burros evito que los felinos entren en el potrero, por ejemplo? Entonces, estamos probando cantidades. En algunos potreros de 150 cabezas pusimos, por ejemplo, 3 burros. Y también estamos probando si funciona mejor si son todas hembras o si hay un macho y si hay una hembra. Hasta ahora ha funcionado mejor. Cuanto más hembras haya, ha funcionado mejor. Pero en realidad un propietario me dijo, sí, pero porque son más ruidosas. Y es verdad. Pero bueno, funciona mucho mejor. Nosotros seguimos probando esto. En el caso, por ejemplo, de las colonias en Neuland, estamos proponiendo algunos planes de manejo, porque los conflictos que existen en Neuland, por ejemplo, es un tanto más diferente, porque tienen problema con los herbívoros que entran en los sembrados y eligen la mejor antes de que se haga la cosecha, el mejor maíz, por ejemplo. Entonces es realmente un problema, y en ese caso estamos proponiendo el tema de uso de cercos eléctricos. Estamos viendo de que eso se pueda realmente implementar y buscar alternativas no letales. En una de las propiedades en Neuland también tienen mucho problema con mortandad por serpientes, y la verdad que en un potrero muy grande donde las rapaces no tienen dónde posarse, generalmente eso es un problema, y las rapaces son los que van a equilibrar un poco esa cantidad desmedida de serpientes. Y estamos viendo la posibilidad con la gente del SAP, de poner unos arcos dentro de los potreros para que las rapaces tengan un lugar donde posarse. No sabemos qué tan efectivo va a ser, pero no cuesta nada probar tampoco. Les quiero mostrar un estudio de caso que nosotros tuvimos. Es un estudio en coordinación interinstitucional, porque la organización Gura Paraguay estaba monitoreando algunos jaguares con un radio collar. Nosotros no hacemos eso, no tenemos radio collar, pero sí nosotros trabajamos con nuestras técnicas y cámaras trampas. Y lo que ocurrió acá es que nos juntamos y ellos nos mostraron estos puntos blancos que ustedes ven. Era el movimiento de una hembra jaguar que, en la medida que se movía de cada establecimiento, ella iba predando. Era un cadáver hoy, un cadáver dentro de 3 días, y con el monitoreo con el radio collar coincidía con las mortandades. Entonces, por supuesto, todos los propietarios de la zona estaban así, alguna solución, o una solución letal, o una solución. Entonces, nosotros probamos. Más o menos en febrero y marzo del 2020 colocamos, ustedes pueden ver aquí, estos puntos naranjas y verdes. Las naranjas son las luces LED y los verdes son las cámaras trampas que colocamos también para poder ver y ver qué es lo que estaba pasando. Y también colocamos unos 5 kilómetros de cerco eléctrico para ver qué pasaba. Este fue el primer resultado de nuestra cámara trampa. En el mismo lugar, ella predó a este animal, y ahí nos dimos cuenta que en realidad tenía 2 cachorros. Y por eso predaba todo el tiempo, porque le estaba enseñando a sus cachorros a predar. Entonces, bueno, cuando vimos esto, colocamos todas las técnicas, y ya en abril y mayo los movimientos de ella se había ido más al norte. Cualquiera me diría en este momento, sí, pero el problema se fue a otro lado, es cierto.
pero ocurre que en esa zona ellos cargaron con más animales más grandes y todo lo que es ternerada trajeron más de este lado. Y con eso bajaron muchísimo la mortandad. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a ver esto? Por un lado, la efectividad de las técnicas. Y ojalá en algún momento esto se pueda replicar y poner en todos los sitios más vulnerables esas técnicas en las épocas más vulnerables. No va a desaparecer el problema. Es obvio que no, pero sí van a disminuir. Y cuando disminuya y cuando se pueda ver el beneficio, el costo-beneficio, estamos más en condiciones de negociar y de buscar una coexistencia entre todos. Nosotros llegamos a publicar ya una parte de nuestros trabajos. Acá pueden ver, por ejemplo, en ciertas estancias, cuáles eran la cantidad de pérdidas evitadas que teníamos a lo largo del tiempo cuando fuimos probando las técnicas, y podíamos, de acuerdo al costo de los animales que ellos evitaban perder, podíamos entonces ver el beneficio, ¿sí? El costo. En la penúltima columna pueden ver el costo de las técnicas, cuánto salió el sistema de cerco eléctrico, cuánto salió el sistema de luces LED, cuánto costó o cuánto va a costar comprar, por ejemplo, una camada de burros. Entonces, ahí está el costo y al hacer la relación del beneficio menos el costo, podemos tener un beneficio neto al año. Y estábamos hablando de una disminución de pérdida de más del 70%. Y esto no solamente ocurrió en Paraguay, o sea que nosotros en realidad mucho de lo que tratamos de proponer y de esas alternativas se han venido probando desde siempre en toda Latinoamérica. Y hay muchísimos trabajos realizados en donde se fueron probando. En este trabajo, por ejemplo, ellos probaban cercos eléctricos y encierro nocturno. ¿Por qué? Porque generalmente en los otros países los predios son súper chiquititos. Entonces el tema de cercos nocturnos y el encierro puede funcionar muy bien y funciona en las fincas pequeñas también con animales menores. Pero al norte, con los grandes ganaderos, muchas veces es mucho más difícil. Según concluye la profesional, las técnicas antidepredatorias han logrado disminuir considerablemente la depredación de ganado por parte de los grandes felinos en los lotes de prueba. Las técnicas probadas son de bajo costo y los análisis costo-beneficio son favorables a su implementación y replicación. Todas demostraron ser efectivas si se instalan en el momento y sitio adecuado. No eliminan el problema en su totalidad, pero ayuda enormemente a reducir los conflictos, disminuyendo a su vez las pérdidas económicas de los productores por depredación del ganado. Otro tema abordado durante el encuentro de la innovación agropecuaria en el Chaco Central fue el relacionado a sistemas de capacitación y almacenamiento de agua. Esta disertación estuvo a cargo de Gilbert Harder, ingeniero agrónomo especializado en Israel en el área de diseño y planificación de riego. Es también asesor técnico, investigador y extensionista del servicio agropecuario de la cooperativa Jortizer. Bueno, el contenido de la charla va a ser reflejar un poco sobre las condiciones climáticas del Chaco paraguayo, el área de captación sistematizada para la cosecha de agua de lluvia, hablar un poco sobre los reservorios, cómo almacenar agua en forma más eficiente y algunas conclusiones y sugerencias. Hablando del Chaco, tenemos aquí dos mapas del Paraguay. Un mapa lo que refleja el tema de la precipitación. Tenemos un gradiente de merma de pluviometría desde el oeste del Chaco hacia el este, empezando aquí más o menos con 400-500 milímetros y llegando a la orilla del río Paraguay con 1200.
Esos son datos promedios. Y tenemos por otro lado la evapotranspiración, que es la demanda que es natural aquí del Chaco, provocado por el clima. O sea, tenemos una demanda de 1.400, 1.700 milímetros por año, lo que el ambiente es capaz de consumir, y eso es reflejado. Yo creo que no hay mucho que explicar, solamente si ustedes quieren mantener un césped verde en su patio, lo tienen que regar, ya tienen que regar esa cantidad de agua para mantenerlo verde durante todo el año. O sea, afortunadamente hacia el oeste del Chaco, donde es más seco, tenemos una gran ventaja de poder proveernos de agua subterránea de buena calidad, mientras que el Chaco Central no cuenta con recursos hídricos permanentes donde nos podemos proveer sin una inversión por parte del productor. Mirando un poco los datos de lluvia de los últimos 90 años, vemos que siempre ha habido oscilaciones, siempre ha habido años secos y siempre ha habido años húmedos, pero vemos que hay una tendencia alcista. Si observamos la precipitación, se observa que hay un leve incremento. Hoy está de moda hablar del cambio climático. Yo no creo que eso indique algo de eso, pero se ve que hay un incremento de las lluvias si uno lo observa históricamente. Especialmente la última década fue la más húmeda en la historia, lo que es Loma Plata concretamente. Tal vez hoy no se siente tanto así porque los últimos 2 años fueron realmente muy secos de vuelta, ¿no? Bueno, y el déficit hídrico es constante durante todo el año y también durante todos los meses. En promedio tenemos un déficit que oscila en los 800 milímetros por año, o sea, y se incrementa más en los meses de diciembre-enero. Mucho se dice que diciembre-enero son los meses más secos, o sea, son meses en donde menos llueve, y no es así. Los meses de diciembre-enero son los meses donde más lluvia tenemos. Y si uno analiza todos los años, son los meses que con mayor probabilidad alcanzan su promedio. O sea, son meses llovedores, lo que sí siempre se siente que son meses muy secos, porque tenemos una pérdida muy grande de agua, tenemos un consumo muy grande de agua. Entonces, sí son meses secos, pero son meses llovedores. Cuando uno analiza las precipitaciones, debemos analizarlo también desde el punto de vista de sus probabilidades de ocurrencia, de los diferentes probabilidades de lluvia. Y en este gráfico se ha analizado lo que es, por ejemplo, el periodo de septiembre a diciembre, que vemos aquí la línea azul. La línea roja es el periodo entre enero y mayo, y la línea negra entre el periodo de mayo a agosto. Lo que se percibe aquí es que en el periodo de septiembre a diciembre tenemos una probabilidad del 100% de que nos llueva 50 milímetros. Nunca ha habido un año en Loma Plata donde no ha llovido 50 milímetros entre septiembre y diciembre. Ahora, si nos fijamos más hacia aquí, tenemos una probabilidad del 85% de que nos llueva 200 milímetros o más. Mientras que la línea roja, a pesar que es un mes más, pero son meses de otoño, de verano-otoño, y ahí ya vemos que hay una consistencia más segura de las lluvias.
vemos una probabilidad del 80% de que nos llueva 300 milímetros o más. O sea, en 80% de los años de los registros del 32 al 2009, ustedes pueden ver que en el 80% de los años ha llovido 300 milímetros o más entre enero y mayo. Mientras que los meses del periodo de mayo a agosto, obviamente que es más seco, y hay años que prácticamente no llueve. Vemos aquí tenemos solamente el 80% de probabilidad de que nos llueva 50 milímetros o más. Mientras que analizando un año agrícola que empieza en julio y termina en junio, sí tenemos una probabilidad del 100% de que nos llueve 400 milímetros. Concretamente en Loma Plata nunca ha habido un año donde llovió menos que 400 milímetros, o sea, siempre se ha podido registrar esa cantidad de precipitación. Año 2009, año extremadamente seco en Isla Puí. Fue uno de los años más secos en la estación experimental de Isla Puí, pero con una cantidad grande de precipitaciones. Tuvimos más que 60 eventos de lluvia en este año, aunque el promedio aquí es de 45 eventos de lluvia por año. El año 2009 fue muy seco, pero tuvimos más que 60 lluvias. Pero ustedes se fijan, muchas lluvias por debajo de 10 milímetros, que muchos tal vez no registran en sus establecimientos, cuando son lluvias de 2, de 3 milímetros, pero van sumando. Bueno, llegando a lo que es el área de captación sistematizada propiamente dicho, como una alternativa de provisión de agua para la producción agropecuaria del Chaco Central paraguayo. Un área de captación, ¿a qué se refiere? Es un área sistematizada con el objetivo de drenar el agua de lluvia hacia el destino, cual es el tajamar, el reservorio, lo que fuese. ¿Cuál tendría que ser la condición de un área de captación funcional? Tiene que ser limpio, libre de vegetación y que tenga todas las condiciones contrarias de una parcela agrícola o de una parcela pastoril. Aquí no se quiere que se infiltre agua, aquí se quiere que agua escurra y no infiltre en el lugar. O sea, hay que cambiar el paradigma del punto de vista hídrico, ¿no? Aquí no se quiere que se infiltre el agua, sino que drene. Bueno, yo creo que todos ustedes son chaqueños, la mayoría. Tal vez creo que hay un grupo de alumnos que tal vez no conoce tanto el sistema, pero el paisaje, mirándolo de una imagen satelital, el paisaje del Chaco Central es esto. O sea, tenemos pasturas, tenemos potreros y tenemos tajamares, tanques australianos. O sea, también muy buen aporte, como dijo la licenciada, que el agua es una condición de vida también para la vida silvestre. Y esa es una fotografía desde el avión y realmente es muy interesante ver hoy día la cantidad y el nivel de aceptación que tuvieron las áreas de captación, o sea, la tecnología de cosecha sistematizada de agua en los establecimientos ganaderos. Aquí ustedes pueden ver el tajamar, el área de captación, el tanque australiano, y se ve en muchísimos predios. El día anteayer tuve la oportunidad de volar en un avión hacia Teniente Martínez y bueno, hay zonas donde la semana pasada llovió entre 80 y 100 milímetros y era muy interesante verlo en este instante de arriba, tajamares que estaban con agua, se veía bien de arriba, agua chocolatada, marrón todavía,
Los que tenían áreas de captación en muchos lugares estaban bastante cargadas y los que no tenían áreas de captación prácticamente estaban vacías, muy cerca uno de otro. O sea, el impacto del área de cosecha de agua es realmente muy grande, especialmente cuando hay lluvias pequeñas y sequías prolongadas. Pero yo digo que no fue una innovación hecha aquí en el Chaco paraguayo. Tal vez muchos lo consideran que fue descubierto aquí, pero ya en los años 60, Australia, en el oeste de Australia, se implementaba este sistema justamente para provisión de agua al ganado. Y hasta hoy día se emiten todavía manuales de construcción de áreas de captación para el oeste de Australia. O sea, es un sistema ya implementado hace 50 años en aquel país. Bueno, un área de captación, ¿de qué depende su eficiencia de captación de agua? Y en primer lugar, diría de la pendiente y del mantenimiento. Esas dos cosas yo parcialmente o tal vez totalmente puedo manejarlo. La pendiente yo lo puedo hacer, aunque también limitado, porque si estamos aquí en una zona muy llana, no es posible siempre dar las pendientes ideales. Pero sí del mantenerlo libre de malezas, que las malezas forman obstáculos para la escorrentía de agua, o las gramíneas, los pastos, no deben estar en un área de captación funcional. Entonces esas dos cosas yo sí puedo tener influencia. Mientras que otro factor que influye mucho en la eficiencia de cosecha de agua es la intensidad de la precipitación. Sobre la intensidad de precipitación yo no tengo injerencia, no lo puedo manejar, entonces dependo de cómo viene la lluvia, pero es obvio, cuando las lluvias son más intensas, también el umbral de escorrentía merma. Yo tengo más cosecha de agua, ya con lluvias menores, de menor magnitud, ya me está cosechando algo de agua. Algo de parámetros, hay muchísimos diseños, hay diferentes formas, depende mucho de la conveniencia de las máquinas, cómo uno arma un área de captación, pero lo que normalmente recomendamos es que los canales entre los camellones tengan una pendiente de por lo menos 0,2 a 0,3%. Significa que tendría que caer unos 20 a 30 centímetros cada 100 metros para provocar justamente la escorrentía. Que la separación o el ancho del camellón esté en los 6 metros. Hay gente que lo hace más separado, especialmente los que lo hacen con traila, y es entendible también. Pero que eso sería más o menos un parámetro, y que las pendientes de las canales colectoras sean de 0,10 a 0,15%. ¿Por qué menos que los canales entre los camellones? Es por una razón que aquí ya se acumula una gran cantidad de agua y el radio hidráulico aumenta. Cuando yo tenga más volumen de agua en un canal, ya la velocidad de por sí aumenta por mayor volumen en comparación a la superficie de contacto con la tierra. Un corte transversal que es, creo que, muy conocido. Bueno, y la importancia del mantenimiento. Y el mantenimiento es muy fácil cuando el área de captación está bien hecho. Ya desde un inicio, y tal vez hoy con toda la tecnología que tenemos de RTK, de niveles láser
y demás para hacer un buen seguimiento topográfico. Es una inversión no muy grande en comparación a la actividad de la realización del mismo área, o sea, de la inversión. Entonces es importante que se corrobore bien que el agua no se estanque, porque una vez que el agua estanque en el área de captación, ya se genera condiciones de enmalezamiento, se generan las condiciones para que proliferen las gramíneas, y eso es un círculo vicioso. Una vez que hay estancamiento de agua, hay crecimiento de vegetación, y una vez que crezca la vegetación hay menos escorrentía de agua, hay menos eficiencia de cosecha de agua. Entonces hay que darle énfasis a una buena construcción de un inicio y después el mantenimiento. El mantenimiento puede ser químico, yo creo que el uso de glifosato, algo de metsulfurón, lo que fuese, es interesante para lo que es la provisión de agua para el ganado. Ahora hay especies y el riesgo es muy grande que se genere resistencias con el uso frecuente de glifosato, y hay especies especialmente de malezas herbáceas que no son fáciles de combatir, y a veces no queda otra que hacer un repaso mecánico con una pala o una traila o una motoniveladora a esas áreas. Y yo creo que hay que tenerlo en el presupuesto, considerarlo en el presupuesto anual del emprendimiento. Desde la Fundación ven la importancia de incentivar y profesionalizar el trabajo científico. Para ello se dedican a formar a los futuros especialistas con conocimientos teóricos prácticos, como también a desarrollar nuevas herramientas que permitan alcanzar los objetivos, teniendo en cuenta la necesidad de cada empresa que integra la cadena de valor en los diferentes rubros. El agua es el factor más determinante para la producción agropecuaria en el Chaco. Sin agua no hay producción de biomasa o producción de carbohidrato. Por ende, la acumulación del líquido para el hato ganadero es de suma importancia. En las áreas productivas del Chaco paraguayo, destinadas principalmente a prácticas ganaderas, los tajamares y los tanques australianos forman parte del paisaje. ¿Cuánta agua yo puedo captar? Bueno, hay diferentes experiencias simulando con lo que nosotros pudimos observar los primeros años, en donde levantábamos los datos de la cosecha de agua después de los eventos de lluvia, cuánto se podía cosechar. Llegamos a una cantidad en años extremadamente secos de que sí el área puede cosechar 1.800 metros cúbicos por hectárea por año, mientras que en años relativamente secos de entre 600 y 700 milímetros llegamos ya a 3.000 metros cúbicos, y en años normales de 800 a 900 milímetros aquí para el Chaco Central llegamos a cosechar 5.000 metros cúbicos por hectárea y por año. Bueno, ¿cuánta área de captación realmente es necesario? Y yo creo que eso se tiene que definir cada productor. Depende del nivel de autonomía y de la seguridad que él quiere tener. Como modo de recomendación para un hato ganadero de corte normal, yo creo que cuando es muy seco, de hecho ya merma la cantidad de vacuno en el establecimiento, lo va a ir vendiendo. Entonces el área de captación de repente puede ser
menos o de menor cantidad. Ahora, si es una cabaña de alto valor o un establecimiento tambero, yo creo que hay que regirse por los años más críticos que hay. Entonces, para años normales, 1 hectárea puede dar agua a 130 animales. En años semisecos, y eso sería más o menos mi orientación, 1 hectárea puede proveer agua a 80 animales. Y en años extremos, que sería para una cabaña de alto valor, que uno no quiera ceder el ganado, no quiere transportarlo a otro lado, porque el agua es muy costoso para llevarlo. Entonces 1 hectárea puede proveer agua a unos 46 animales. Bueno, tal vez para los establecimientos ganaderos también es interesante tener siempre algo de provisión de huerta de subsistencia. Solamente a modo de información, más o menos 1 hectárea de cultivos hortícolas tal vez precisa, con 1 hectárea de captación se podría hacer más o menos una medio o 0,7 hectárea de cultivo de hortaliza o de calabaza o de mandioca o cosas así, que se podría darle un poco de agua para tener una producción más segura. Bueno, ayer el doctor Otazu habló de registros de los costos, y bueno, aquí quisiera presentarle cuánto nos cuesta un área de captación. Uno es la inversión, y la inversión se amortiza o se deprecia. Hay intereses que hay que pagarlos sobre los mismos, hay un mantenimiento que hay que hacerlo, y lo que no mencioné aquí y lo que el doctor Otazu ayer dijo, que es el uso alternativo. Cada actividad tiene un uso alternativo. El área de captación tendría un uso alternativo. Podría producirme pasto y producirme 150 kilos de carne, que no me produce, pero lo tengo que sacrificar para garantizar que el resto del área me produzca esa cantidad de carne. Ese es un poco el punto de vista, por eso no está incluido aquí el costo del uso alternativo. Pero en sí, si hoy un área de captación nos cuesta $350 por hectárea, entonces la depreciación, si lo depreciamos en 10 años, estaría entre $35 por hectárea, los intereses $28, y el mantenimiento anual hoy está calculado en $100 por hectárea, que hay que considerar como egreso sí o sí de todos los años, $100 por hectárea que se tendría o se tiene que invertir para mantenerlo funcional al área de captación. Entonces, ¿cuánto nos cuesta el metro cúbico? Y estamos hablando de entre 3 a 9 centavos. En años muy secos, cada metro cúbico, en lo que es el costo de área de captación, me cuesta 9 centavos. Y en años de bonanza me cuesta 3 centavos. O sea, la influencia en el costo del agua del área de captación es mínimo. Realmente es mínimo. Son 200 guaraníes, son 300 guaraníes por metro cúbico. El objetivo de la Fundación IDEAGRO es garantizar el bienestar de la sociedad chaqueña, facilitando soluciones innovadoras a los productores con el objetivo de fomentar el desarrollo agropecuario y la producción de materia prima de calidad sobresaliente. Así compartíamos con ustedes el resumen de 2 jornadas de arduo trabajo de la mano de la Fundación IDEAGRO. Mucho para compartir y mucho, por supuesto, para seguir potenciando dentro de la ganadería. Hasta aquí llegamos con nuestra edición del día de hoy. Esperemos que hayan disfrutado, tanto como nosotros. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Calidad Ganadera.
Calidad Ganadera fue presentado por Rieder para su marca Renault. Nutroeste Paraguay, más de 10 años al servicio de la nutrición animal en el país.